3:05 de la tarde, estamos en la radio pública de Rock. Casi te rompo la pantalla de la compu, perdón por la torpeza. Listo. Cualquier cosa se la cobras a Miki Luzardi. No, me estás devolviendo todas las veces que yo te pateé abajo de la mesa. Es todo inconsciente. Sí. Nos castigamos. Nos queremos mucho al aire y nos castigamos mucho fuera del mismo. Escúchame una cosa. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de un festival que está cumpliendo 10 años, que es el Festival Asterisco. Ya está desde el 26 de octubre proyectando películas en un montón de sedes que ya vamos a dar información detallada, y hasta el 5 de noviembre, y estamos con el fundador y organizador de este festival, se llama Diego Trerotola, y también es, compañero aquí de Nacional Rock, porque está los domingos a las 2 de la tarde en Pasamos Todes. Bienvenido, Diego. Bien, gracias. Y gracias por pronunciar años. bien mi apellido, porque es generalmente un problema cuando me presento. Bueno, bien. Bueno, pero es Trerotola, estamos bien, ¿no? Sí. Trerotola, sí, para los fanáticos del italiano. Gracias. Bueno, primero, felices 10 años. 10 años de Festival 10 años, Asterisco. es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo, encima con 4 años de macrismo encima, que los tuvimos que atravesar. Somos un festival de resistencia del primer momento, pero durante el macrismo era directamente guerrilla, porque siempre hacemos el festival en un diálogo con el Estado, ¿no? Claro. Y en ese momento tuvimos que romper el diálogo porque el diálogo era de agresividad directamente. Claro. O sea, me parece que además es una buena muestra de lo que podría pasar si la extrema derecha sigue avanzando, porque es antiderechos realmente, y el derecho a la democratización de las pantallas, de que en las pantallas pueda haber distintas formas de cultura, que es una de las bases del Festival Asterisco, es muy importante, ¿no? El cine es como una actividad comunitaria. Juntarnos en la sala crea conciencia colectiva, y entonces sostener eso es muy importante, y ahora están amenazados tanto el cine como la cultura LGBTQ+, ¿no? Porque la extrema derecha está planteando hacer desaparecer el Inca. Desapareciendo el Inca también desaparecería la escuela de cine pública argentina, y eso implica, destruir gran parte del patrimonio cultural que es el cine en Argentina. Entonces, en este momento, Asterisco está sosteniendo como esos dos discursos, ¿no? Claro. A hacer frente a esas amenazas. Sí, y no escapa la realidad de cualquier película, ¿no? Historias que dejarían de ser contadas, problemáticas que dejarían de ser visibilizadas, que dejarían de llegar a sensibilizar quizá a un público que no tenía en sus planes enterarse de algunas cuestiones, pero que viene hermoso que nos acerquemos con estas temáticas, por supuesto. Y te estaba preguntando hace un rato de la cantidad de sedes que tiene el festival, porque veía que está, por ejemplo, el Malva, el Centro Cultural Kirchner, el Recoleta, el Centro Cultural de la Memoria, Roldo Conti, el Museo del Cine, hasta Trilce, Puti Club, Centro Cultural de Otra Historia, porque no son entidades que solo dependen del gobierno nacional o del gobierno de la provincia, que hay de todo, ¿no? Como sí, para creemos que la cultura LGBTQ+, no tiene que ser para unas pocas personas o para alguien que se entera y está en una agenda que circula esa información, sino que tiene que ser para todos. Entonces tratamos de ser muy transversales, claro, y sobre todo garantizar también el acceso libre a las películas, ¿no? La mayoría de las sedes son de entrada libre y gratuita. Creemos que también la no discriminación es no discriminar por acceso económico. Buenísimo. Entonces me parece que muchas veces y antes se pensaba que la cultura LGBTQ+ era para unos pocos, para gente que puede pagar una entrada, y el festival desde el primer momento se planteó que no teníamos que ser para unas pocas personas, sí, ¿no? Como esa acusación siempre que lo gay, lésbico, trans, bisexual, intersex es un gueto, ¿no? O que poca gente se entera de eso. Bueno, el festival viene a desencuadrar ese enfoque. Inclusive que poca gente se entera de eso, o que es que producimos cultura para reproducirse en el mismo nicho. Claro, al que tal cual, ¿no? tal cual. Como buscar ampliar esas fronteras y diversificar, inclusive tensionar con el relato hegemónico de la heterosexualidad que vemos en estos mismos lugares muchas veces instalado. Me parece que tiene un gran valor. ¿Qué respuesta reciben del público por ahí, no? Recibimos muchas respuestas. Viene público curioso, que incluso, no sé, el Centro Cultural Kirchner es un lugar que convoca muchas actividades. Claro. Entonces la gente se pierde entre las muestras y termina en Asterisco. Y es buenísimo eso, porque claro, es un público que no tenía pensado ver una película capaz, no sé, brasilera, sobre lo que pasa en comunidades indígenas de otros lados. Y de golpe está en Asterisco y ve que, no sé, hay cultura LGBTQ+ en comunidades indígenas. Entonces hay algo ahí que es interesante. Y también pasa que mucha gente viene a Asterisco y sale enojada.
es un enojo que me gusta, porque el Festival Asterisco piensa que el cine LGBTIQ+, no es un cine temático. Es decir, que las películas no tienen temas obligatorios para tratar. Si una persona trans quiere hacer una película sobre cambio climático y esa película ofrece algo estéticamente, conceptualmente, narrativamente, también la pasamos en Asterisco. El tema es el cambio climático, pero tiene capaz que una perspectiva crítica desde otro lugar. Entonces, y mucha gente ve películas que no son del tema obligado que una película LGBTQ+ supuestamente tiene que tratar, y sale y se pregunta cosas, ¿no? Esas preguntas o ese enojo de, bueno, esperaba ver algo y ve otra cosa, nos interesa mucho, porque justamente... Es romper estructuras en todo sentido. Tal cual. Nos interesa pensar que podemos hablar de cualquier cosa, porque el cine LGBTQ+ puede ser lo que las personas LGBTQ+ quieren hacer con el cine. Exacto. Entonces, el público es muy variado, y el público que capaz que uno piensa que es el público para este festival, capaz que viene y encuentra otra cosa. Claro. Y ese cambio de mirada nos interesa, y ese diálogo con esas personas nos interesa. Claro, no, pensaba en la importancia que tiene también consumir este cine más crítico de esa norma en general cis y heterosexual, que muchas veces refiere a ver personajes trans o ver personas trans actuando, y que el tema o la narrativa de esos personajes no sea solo su conflicto de identidad, si es que lo tienen o no, con su sexualidad o con su identidad de género, ¿no? O sea, que se normalice la presencia de otras identidades que no son cis y no son heterosexuales en la producción cultural. Sí, justamente este año tenemos un invitado canadiense, que es un hombre trans que pertenece a una comunidad indígena Cree, a la comunidad indígena Cree, que es del oeste de Canadá, que vino por primera vez a Latinoamérica, invitado por el festival, y presenta por primera vez 6 obras que hizo. Y él, el otro día, de una charla, y hablaba de que hacía workshops, talleres en Estados Unidos y en Canadá, para comunidades indígenas, para que puedan autorrepresentarse. Entonces les enseñaba a usar la herramienta del video y formas de autorrepresentación, sobre todo desde perspectiva queer, que es la que él maneja dentro de comunidades indígenas. Entonces me parece que un festival tiene que hacer eso también, ¿no? Y de hecho lo proponemos porque tenemos una sección que premia películas en proceso, de gente también que propone diferentes formas de representación, incluyendo la autorrepresentación, y tratamos de ayudarlas a que las terminen, porque muchas veces esas películas, justamente por esos encuadres heterosis patriarcales que existen, incluso en los premios y en los subsidios que se le dan a las películas, no acceden a otros premios para poder terminarlas. Entonces, no sé, el año pasado presentó Maruja Bustamante su primera película. Ella había estudiado cine, pero durante muchos años se dedicó a la dramaturgia principalmente, y finalmente hizo una película, presentó un work in progress muy extraño, como una primera versión de la película del año pasado, y le dimos un premio, y este año la estrenamos en el festival. Y es una película que no se parece a nada, digamos. Y nos gustan mucho las películas inclasificables que no se parecen a nada, porque ponen en crisis la identidad, no solamente de género, sino también la identidad estética, ¿no? Un festival tiene que luchar por eso, ¿no? Como buscar horizontes propios. Claro. Sobre eso te quería preguntar, ¿cómo se hace la programación del festival? ¿Desde dónde se convoca? ¿Quién te presenta? ¿O cómo se enteran también que hay un lugar así? Bueno, ya tiene 10 años el festival ahora, ¿no? Nosotros lanzamos una convocatoria en las redes. Creo que como ya tenemos 10 años, ya está medio en la agenda de mucha gente que espera la convocatoria para presentar sus películas. Entonces ya eso, tenemos cientos de personas que quieren estrenar su película en Asterisco. Entonces ahora está funcionando bastante así. Pero también hacemos búsquedas, el equipo de programación, hacemos búsquedas por fuera de eso, porque todavía hay mucha gente, sobre todo en otros países, que no se entera de Asterisco. Claro. Somos un festival joven, igual 10 ediciones es un festival joven. Y bueno, y ahí convocamos nosotros desde el equipo a gente. Por ejemplo, Celeste Orozco, que es programadora del Conti, de la sala de cine de Conti, nos recomendó a Tío Cadhan, que es el cineasta canadiense que invitamos. Nos dijo que ella creía que nos podía interesar, lo vimos y nos interesó muchísimo. Y ahí empezamos como un diálogo con él, y finalmente vino Asterisco. Entonces hay como una búsqueda también siempre por gente que está por abajo del radar. Bien. Porque nos interesa esa gente que tiene otras perspectivas y que en general en Argentina nunca se programan, no los programan otros festivales. Entonces hay como una doble búsqueda. Primero, una búsqueda de la gente que ya sabemos que
quiere estrenar su película y vemos lo que nos envía, y por otro, una búsqueda propia es por abajo del radar, estar como agazapados esperando que aparezca algo que nos interese. Por ejemplo, también nos recomendaron de la Cinemateca de Madrid una película española que se estrenó hace muy poco en España y que fue un éxito, que se llama Te estoy amando locamente. Es una ópera prima. Como el director no la ha conocido, nosotros quizás nunca hubiésemos encontrado esa película. Se llama Alejandro Marín y hizo una película que cuenta como otra historia dentro de el periodo de la transición democrática posfranquista española y todos los movimientos revolucionarios homosexuales, como se llamaban en esa época. Y la cuenta en una ciudad que está muy tapada por las historias oficiales que ya existen sobre la revolución homosexual en ese periodo. Y que es Sevilla, digamos, encima del sur de España. Si lo hablamos fuera del aire, andaluces también, claro, ese movimiento. Andaluces, sí. Qué lindo. Y está buenísimo, bueno, que alguien de una cinemateca nos recomiende, y finalmente vimos la película, nos gustó mucho, nos hizo llorar incluso. Es como un melodrama de ficción documentado, porque cuenta el movimiento realmente cómo fue, y gente del movimiento de los 70 participa haciendo cameos en la película. O sea, esto es muy documentado y con presencia de quienes fueron protagonistas en ese momento. Muy emocionante. Y bueno, y trajimos al director y vamos a hablar de ese periodo acá, hablar de ese periodo que es la transición democrática española, que duró muchos años y que hubo que destruir todas las leyes del franquismo y construir otro tipo de sociedad en los momentos que se cumplen 40 años de la democracia argentina. Para mí es fundamental. Claro. Y cuando además la democracia está amenazada. Sí. Digamos, me parece que hay algo ahí que es interesante. Un festival tiene que traer también eso, tiene que dialogar con lo que pasa ahora, ¿no? Que el cine dialogue de muchas formas con lo que está pasando. Me encanta eso. Quiero que me cuentes un poco qué dificultades atravesaron durante el macrismo, porque me pintaste un panorama muy oscuro, de agresión inclusive. Una cosa que no te den bola, otra cosa que te agredan. Sí. Claro, mirá, el festival originalmente nació en el contexto de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, que nos apoyaba mucho, de hecho era el principal apoyo que teníamos originalmente en el último gobierno de Cristina. Ellos querían que sea el festival, y generó la posibilidad. Trabajamos 1 año y medio para crearlo, hubo mucho apoyo. Y bueno, cuando vino el macrismo, esa secretaría nos empezó a quitar el apoyo, pero además, por ejemplo, querían participar del festival y decían, bueno, va a ir el secretario de Derechos Humanos, y después no aparecía, y hacíamos un evento con invitados internacionales anunciando esto y no venía, empezaban a sacarnos el apoyo. Papelón. Y directamente cortamos vínculo, porque además los discursos de la Secretaría de Derechos Humanos, no sé si se acuerdan, habían hecho un día del día de la heterosexualidad. Como, unas cosas, y como, no podemos seguir teniendo ningún tipo de relación, porque era directamente una agresión a lo que estábamos haciendo. Claro, una provocación para que ustedes rompieran, básicamente. Así que rompimos todo diálogo con el Estado, y seguimos haciendo el festival porque tenemos una estructura que por suerte habíamos creado en los años anteriores para poder resistir en el caso de que tuviésemos que autofinanciar el festival totalmente. Por ejemplo, el Malva es un lugar que nos apoya mucho, que gracias al Malva podemos seguir haciendo el festival ahí, estuvo en todas las ediciones. Entonces Fernando Martín Peña, que es el programador del Malva, es parte del equipo del festival desde el principio, que lo armó Albertina Carri. Ahí nadie puede negar lo que ama el cine. Claro, o sea, tal cual. Entonces, y aparte la sala del Malva es re linda también. Es hermosa, sí. No sé, las películas argentinas que se estrenan en el festival, que eligen Asterisco para estrenarse, porque a diferencia de otros festivales, nosotros no exigimos que la película sea un estreno nuestro. O sea, porque pensamos que eso es medio censurar a las películas. Es como, no la muestres hasta que venga Asterisco. Claro. Y esas películas que necesitan pantallas, que a veces les cuesta conseguir pantalla, ya sea las pantallas del Gomón o de otro, me parece que si tiene posibilidad de mostrarse, yo quiero que se muestre. Perfecto. O sea, el festival tiene que servir para amplificar esa visibilidad. Entonces, pero sin embargo, hay muchas películas prefieren estrenarse en Asterisco y esperar hasta Asterisco, que es a fin de año además, porque creen que la visibilidad que le da Asterisco es buena, el contexto que construimos es bueno. Entonces a mí me emociona que no le exijamos eso, pero que igual quieran. ¿Viste? Es como hermoso. Nada. Es unificar, los recursos en una cosa que ya se sabe que tiene visibilidad. Claro, sí. O sea,
por suerte el público responde, fuimos construyendo estos 10 años esa respuesta, llena las salas, hace cola, se queda gente afuera, desgraciadamente a veces. ¿Cómo es la mecánica para hacerse las entradas? En principio, en casi todas las salas gratuitas, solamente es por orden de llegada. Ya no tienen que hacer ningún trámite de reserva ni nada, es por orden de llegada. A veces incluso en el Centro Cultural Kirchner tenemos 2 salas paralelas porque una se llena, entonces tenemos la otra, que damos la misma película en el mismo horario para que nadie se quede afuera. Qué bien. Pero bueno, en general las salas son grandes. El año pasado pasó eso, que nos damos cuenta que empezaba a quedar gente afuera, entonces hicimos este recurso de tener 2 salas para la misma película para que nadie quede afuera listas. Así que sí, en principio es eso. En el Centro Cultural por la Memoria de Haroldo Conti, lo mejor es reservar. Se puede ir directamente, pero lo mejor es reservar. Como queda lejos para mucha gente, preferimos que la gente sepa que va a poder entrar a ver la película. Buenísimo. Y si se agota la sala, bueno, como no puede reservar, no va hasta allá. No te comes el garrón de ir. Claro, pero en principio es eso. En el Malva, que se venden a precios populares y hay descuentos para estudiantes y personas jubiladas, lo pueden comprar online, así que también se aseguran que haya lugar en la sala. Claro. Consulta respecto a cómo funciona lo de la competencia. Entiendo que es una competencia de tanto largometrajes como cortometrajes, y si ahí también se anotan otras películas o otras producciones que no son las que son necesariamente transmitidas en las salas, cómo se eligen los ganadores, etcétera. Sí, todos los años convocamos a distintas personas para que formen jurados. Entonces la competencia se arma en función de nuestro criterio. Claro. O sea, qué películas queremos destacar y sobre todo armar un mapa muy diverso. Las competencias no siempre fueron iguales porque depende de las películas que se estén haciendo. Por ejemplo, al principio teníamos competencia internacional de distintos países del mundo y generalmente había una argentina. Claro. Y lo hacíamos porque no había muchas películas argentinas que tuviesen el espíritu que Asterisco quería mostrar, porque nosotros somos un festival que no queremos esas películas que repiten o que reprimen las representaciones de la identidad de género, de la diversidad sexual. Es decir, películas que tienen ese personaje secundario, que bueno, es secundario porque lo principal es la heterosexualidad, o ese tipo de cuestiones, que hay una presencia, pero que es una presencia que si uno la analiza es una presencia bastante discriminatoria. Entonces, en ese festival estuvimos 1 año y medio preparándolo, como dije antes, y solo conseguimos una película que era Tacos Altos en el Barro, que era una película que representaba comunidades, pueblos originarios de Argentina con personas trans, y que nos parecía que era una película muy interesante, y bueno, participó, pero después, con el transcurso del festival, empezaron a aparecer muchas películas argentinas que tenían ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de no representar de una manera como anquilosada, restringida, la diversidad sexual y la identidad de género. Entonces ya nos parecía que hacer una competencia internacional y poner 1 o 2 argentinas no lo podíamos hacer. Teníamos que programar muchas argentinas y nació la competencia argentina. Claro. E increíblemente todos los años estamos diciendo, bueno, vamos a poder hacer una competencia argentina. Va a haber 7, 8, 9, 10 películas argentinas. Y los últimos años, 4 años, nos sorprendemos mucho. Pues de hecho tenemos que dejar afuera películas argentinas, ponemos las mejores y seguimos sosteniendo una competencia argentina. Yo creo que tiene que ver con esa apuesta del festival también a tratar de que las películas se hagan, a premiar a películas que todavía no tienen el dinero y los medios suficientes para terminarse, y esas películas como agradecimiento además quieren después estrenarse en Asterisco. Entonces fuimos ayudando. Hay muchas razones, no solamente es el festival, pero hay muchas razones por las que el cine argentino está apostando a mirar para otros lugares y representar otros lugares. También porque esos otros lugares están existiendo en Argentina. Hay, no sé, este año por ejemplo hubo el estreno mundial de una película que se llama Amplificadas, que tiene que ver con una colonia de vacaciones para niñas que les enseña a tocar rock, que se llama Chicas Amplificadas. Y es un documental sobre eso y también combinado con la experiencia de Dilda, que es una experiencia de rock, un festival de rock hecho por chicas, lesbianas, feminidades trans y personas no binarias. Entonces hicieron un documental que mezcla estas 2 experiencias y bueno, es como algo que es muy reciente, tanto la colonia esta como Dilda. Y esa experiencia en una película fue increíble. La gente cantando en las salas, bandas conformadas por niñas de
de 8 años tocando No, pan no, rock. me muero. Era una cosa, una chica, la película se filmó hace unos años y una chica que participó de esa colonia, vino a ver la película y no sabía que estaba en la película, que aparecía. Qué momento. Y ya tiene 3 o 4 años más, entonces vio a los 12, a los 8 años, por ejemplo, Claro. y se puso a llorar. Sí. Y agarró el micrófono y no podía creer que podía estar en una película ella. Claro. Tocando en una banda que aprendió en una colonia, ¿no? A tocar. Entonces, digo, esas experiencias son increíbles, ¿no? Es un cambio de paradigma cultural muy grande. Total. Que el cine representa y que hace posible que haya 10 películas que tengan este perfil, ¿no? Que muestren otras formas de vida, otras formas de producir cultura, rock, cine, ¿no? Me parece que eso es el fenómeno de los últimos años. Bueno, el festival termina el domingo, estoy haciendo bien las cuentas, sí, perfecto. Y el sábado es la Marcha del Orgullo. Sí. ¿Siempre conviven en las fechas el festival y la marcha? Algunos años convivimos y tratamos de convivir bien. El sábado hay solamente, principalmente una película a las 22 horas, cuando ya la marcha va a haber terminado, porque ahora más o menos a las 8, 8:30 termina la marcha, así que para seguir celebrando se pueden ir al Malo a ver la película de la que hablé antes, que es Te estoy amando locamente, Bien. que justamente es sobre un grupo revolucionario homosexual y que nos va a hacer llorar a todos, y es una forma también de celebrar con alegría, con lágrimas de alegría, porque lloramos porque la película termina bien. Es como un melodrama comedia, ¿no? De alguna manera, con final feliz. Así que sí, convivimos con la marcha, apoyamos a la marcha, también el festival sirve para difundir la marcha. Claro. Durante todos los días del festival se habla, nos vemos en la marcha, o la gente comenta. Así que es una linda convivencia, un lindo diálogo del cine con esa expresión popular que ahora es la marcha, ¿no? Claro. Y bueno, hasta el 5 entonces tienen tiempo, métanse en las redes y en el sitio. ¿Cómo es? El festivalasterisco.com.ar, ahí estamos, está toda la programación, todas las salas, toda la información del festival, las actividades especiales, la charla con el director español, la presentación de Teo en el Conti del director canadiense de su obra. Así que bueno, eso, ahí está todo. Pueden ir a las salas directamente, que la mayoría son entradas gratuitas. Festival Asterisco cumpliendo 10 años, 10ª edición este año, así que muy contentos de poder amplificar también la temática de este festival. Vamos a ver alguna que otra peli, ¿no? Vamos a intentar ver si nos vamos con alguna entrada, porque la verdad que todo lo que me contaste me encantó y me atrajo muchísimo. Así que vamos a ir al Festival Asterisco antes de que termine el domingo 5. Gracias, Diego, por visitarnos Gracias hoy. a ustedes, gracias por difundir, porque es tan importante como hacer el festival, es una forma más de visibilidad. Gracias. Para nosotros un placerazo. Diego Trerotola con nosotros a 2 minutos para las 3:30 de la tarde. ¿Tenemos un poquito más de música ahora? Sí, vamos a escuchar a Ibiza Pareo haciendo Hay que venir al sur. Por si acaso se acaba el